Hola amigos, bienvenidos. Saben que durante las últimas décadas el avance de la ciencia médica ha sido tremendo. Enfermedades que antes no se conocían, hoy se conocen y tienen su tratamiento. Mujeres que quizás hace 30 o 40 años atrás hubieran sido consideradas estériles de por vida, hoy tienen sus hijos en brazos. Y quizás muchos de nosotros, si hubiéramos vivido décadas atrás, hoy estaríamos muertos. Y sin embargo, por el avance de la ciencia, hemos vivido procesos que nos tienen aquí y nos tienen sanos y salvos. Ahora, cuando nosotros miramos todo el avance de la ciencia y todo lo que se ha podido lograr para la salud de nuestro cuerpo, es sorprendente ver que hay una dimensión de nuestra vida que no se ha podido equiparar, y es la dimensión de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Cuando a nosotros nos duele un músculo, podemos tomar un antiinflamatorio. Cuando tenemos algún problema físico grave, podemos ser sometidos a algún tratamiento o alguna operación que realmente nos cure. Pero, ¿cómo hacer cuando la que necesita cura es el alma? ¿Cómo se hace para curar un corazón que está sufriendo las secuelas de un abuso? ¿Cómo se hace para curar un corazón que está sufriendo el dolor de la pérdida de un ser amado? ¿Cómo se hace para sanar, para suturar las marcas de una traición? Sabes que aún el mejor de los psiquiatras tiene que reconocer que la ciencia médica puede hacer mucho para enseñarnos a procesar el dolor. La ciencia médica puede hacer mucho y aún medicarnos para poder convivir con el dolor y reducir los síntomas. Pero lo que se dice curar al ser humano, curar la mente, curar el corazón de manera plena y total, eso no es posible para ninguno de los médicos sobre esta tierra. Ahora, hay una buena noticia, y es que hay una persona que sí puede curar, y puede curar a fondo y de manera perfecta nuestra mente, nuestro corazón, y esa persona es Jesús. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18, que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. La palabra que se traduce aquí en el Nuevo Testamento como quebrantado es el término griego suntribo y refiere a un corazón que está quebrantado, que está dolido, que está aplastado. Es más, la palabra suntribo refiere a algo que está molido y que ya no sirve. Muchas veces nosotros sentimos esto, ¿no? Tal vez sobre nuestras vidas o sobre las vidas de alguien más. Sentimos que el dolor ha sido tan grande que nuestro corazón ya no sirve, ya no es capaz de volver a amar. El dolor sobre nuestra mente ha sido tan grande que nuestra mente ya de alguna manera hay dimensiones que no sirven. Ya no podemos recuperar la paz, ya no podemos recuperar el sueño, dependemos necesariamente de medicamentos. ¿Cómo se hace para poder sanar nuestra mente y nuestro corazón? Bueno, Jesús dijo que Él puede. Él no vino a esta tierra para enseñarnos a convivir con nuestro dolor, sino que Él vino a esta tierra para sanar el dolor de nuestro corazón. Y la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, contempla ese camino a la sanidad. Ese camino a la sanidad está presente cuando Jesús dijo, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Este es el camino para la sanidad de tu mente y de tu corazón. El camino para la sanidad no es solamente recibir el perdón de Dios en tu vida, sino también estar dispuesto a perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. Como seguramente este tema es muy difícil de procesar para muchos de nosotros, y Jesús esto lo tenía muy claro, presta atención que en Mateo capítulo 6, al final del Padre Nuestro, Jesús le dedica una frase muy enfática a este tema. Cuando el Padre Nuestro termina, en Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús dice esto: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Probablemente vos estás escuchando estas palabras y quizás de manera superficial y de primera impresión, más que traer consuelo y sanidad, traen más dolor. Yo estoy seguro, y quizás con justa razón, podés decir, ¿cómo? ¿Para ser sano yo tengo que simplemente perdonar a la persona que me dañó? No debería ser así. ¿Debería yo poder reclamar justicia o venganza? ¿Por qué la Biblia me dice que yo tengo que perdonar a la persona que me lastimó para ser sano? Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta.
y es recordar que la Biblia nos enseña algo. La Biblia nos enseña que Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Y si Dios nos está diciendo que perdonar a otras personas es el camino para ser libre del dolor, de las secuelas de la traición, de la pérdida, si perdonar a otros es el camino, por algo debe ser. Hay por lo menos 3 razones por las cuales Dios nos está diciendo que perdonar a otras personas en oración es el camino a la sanidad en nuestras vidas. En primer lugar, porque perdonar nos hace más parecidos a Jesús. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que si hay alguien que sufrió la traición del ser humano inmerecidamente, es Jesús. La Biblia dice esto: a Cristo también le tocó sufrir. Aunque jamás había cometido pecado, un día ofrendó su vida por nosotros los pecadores, para llevarnos a Dios. Pero, aunque su cuerpo murió, su espíritu siguió viviendo. Básicamente esta palabra nos dice algo. Si hay alguien que sufrió una traición inmerecida y si hay alguien que decidió perdonar a quienes le hicieron daño, es Jesús. Jesús sufrió inmerecidamente. Ahora, la Biblia dice también algo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Cuando vos tomás la decisión de perdonar a alguien, aunque no merezca tu perdón, lo primero que sucede en tu vida es que te transformás en una persona más parecida a Jesús. Así como Jesús te perdonó a vos, me perdonó a mí, cuando no lo merecíamos, cuando vos perdonás a alguien, a pesar de que no lo merezca, te haces más parecido a Jesús. Pero en segundo lugar, el perdón es el camino a la sanidad, porque perdonar no solamente te hace más parecido a Jesús, sino que perdonar te devuelve la paz. La Biblia dice en Job capítulo 5, versículo 2, la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. La palabra de Dios es muy clara y seguramente va en contra de todo lo que nuestro corazón siente, pero es clara para llevarnos a la sanidad. La Biblia dice que acumular ira y guardar resentimiento lo único que hace es acabar con nuestras vidas, intoxicarnos, enfermarnos. Y no es necesariamente por el bien del otro, del agresor, que nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar. Es por nuestro propio bien. Porque a pesar de que nosotros podemos haber sufrido un daño, Dios nos dice, el odio, el rencor, el resentimiento, lo único que hacen es dañarte más. Es como si decidieras seguir con veneno en tu interior. Por esa razón, cuando vos decidís perdonar, el milagro ocurre primero en tu vida. Dios te devuelve la paz y Dios te libera de la ira y del rencor que no sirven para nada, sino solamente para hacerte daño. Ahora, en tercer lugar, Dios te dice que perdonar a otros, aunque no lo merezcan, es el camino a la sanidad, porque perdonar a otro te libera de una tiranía terrible, te libera de la tiranía del intercambio. No hay cosa más terrible que estar debiéndole algo a la gente. Y hay una ley muy clara en esta vida, y es que lo que nosotros le reclamemos a los demás nos lo van a reclamar a nosotros. Si nosotros extendemos perdón, es muy probable que recibamos perdón a cambio. Ahora, si nosotros lo que extendemos es revancha, sed de justicia, si nosotros andamos por la vida marcando cada ofensa para esperar que esa ofensa sea resarcida, muy probablemente la gente nos trate de la misma manera. Y terminemos viviendo dentro de la lógica del intercambio, donde solamente vamos a recibir lo que estamos dispuestos a dar y lo que no estamos dispuestos a dar tampoco lo vamos a recibir. Por esa razón Jesús dijo esto en Lucas capítulo 6. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a los demás y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den a los demás y ustedes también recibirán. Hay algo muy simple en esta palabra, y es que yo voy a recibir lo que esté dispuesto a dar. Si yo suelto perdón, voy a recibir perdón. Si yo suelto bendición, voy a recibir bendición. Y si yo soy una persona que suelta gracia y misericordia, me voy a caracterizar por ser una persona que recibe gracia y misericordia. El perdón hacia los demás, el perdonar al que te hizo daño, es el camino a la sanidad, porque te hace más parecido a Jesús, porque te devuelve la paz y porque te libera de la tiranía del intercambio. Ahora, la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo hacer para perdonar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago para perdonar a una persona que me causó un daño tremendo? Bueno, la palabra de Dios
nos aconseja de una manera muy clara acerca de esto. Y nos da algunos principios. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que para poder perdonar a una persona, lo primero que yo tengo que hacer es tomar la iniciativa. Mirá conmigo lo que dice la Biblia. Si te acuerdas de que alguien está enojado contigo, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Muchas veces cuando a mí como pastor me toca hablar con alguien que ha sufrido un daño y yo le pregunto, ¿cómo estás? La persona me dice, yo estoy bien. ¿Y no deberías restaurar una relación? No, yo no la voy a restaurar si el que me ofendió es el otro. Muchas veces tenemos este pensamiento, que es lógico, es humano, pero no es el pensamiento que lleva a la sanidad. Dios es muy claro. Dios dice, no esperes que el agresor, no esperes que la persona que te ofendió venga a pedirte perdón. Si la relación está quebrada y en vos hay falta de paz y hay dolor porque sufriste algo, toma vos la iniciativa de ir a buscar a esa persona y de saldar tu deuda con esa persona. Toma la iniciativa. No importa quién organizó el asunto, no importa quién fue el que inició la discusión. Vos, como hijo de Dios, sos el que tiene que tomar la iniciativa por tu propia sanidad. Pero en segundo lugar, hay algo más que la Biblia nos enseña. Y es que no solamente tenemos que tomar la iniciativa, sino que tenemos que tener en cuenta la gracia de Dios. La clave para poder restaurar una relación y recibir paz es esto. Es tratar a la otra persona de la misma manera en la que Dios me ha tratado a mí. Por eso la Biblia dice esto. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Quizás antes de pensar en el daño que te causó esa persona, vos debieras pensar en algo. Debieras pensar en las cosas que vos hiciste mal y que Dios te perdonó. Deberías pensar en todas las cosas malas que vos le hiciste a las personas que te rodean y vos una y otra vez recibís el perdón de esas personas. Y así poder tratar a las personas con gracia. No importa si se merecen o no el perdón. Dios te perdonó a vos inmerecidamente. Muchas veces vos de otras personas recibís un perdón que realmente no mereces. Tal vez lo recibís de tu pareja, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. Ellos te han perdonado más de una vez cuando vos no lo merecías. Y con esa misma gracia con la cual fuiste tratado, vos tenés que tratar a los demás. Tené en cuenta la gracia. En tercer lugar, no solamente tenés que tomar la iniciativa y tomar en cuenta la gracia, sino perdonar realmente, perdonar de verdad. Hay dos maneras de perdonar. Una es el perdón falso, que es el que saca los trapitos al sol constantemente. Y otro es el perdón verdadero, que restaura la confianza y decide volver a confiar. La Biblia nos enseña que esta es la manera en la cual tenemos que perdonar. Miremos juntos un versículo. Ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes les impuso a esa persona. Ahora deben perdonarlo y darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza. Muchas veces nosotros le decimos a alguien, a veces a nuestra pareja, a veces a un amigo, te perdono. Pero ese perdón es falso porque nosotros, cada vez que hay una oportunidad, le recordamos, mirá, estamos juntos porque yo te perdoné de esto y esto y esto que vos me hiciste. De alguna manera esto, dicho en criollo, aquí en Argentina decimos, es sacar los trapitos al sol. Esto no está bien. Esto no es una manera real de perdonar. Perdonar, de alguna manera, es olvidar la ofensa, es no recordarle a la persona una vez más lo que hizo. Por esa razón acá el apóstol Pablo dice esto, dice, perdonen y animen. Si vos perdonaste a una persona, ese perdón no tiene que estar caracterizado por recordarle constantemente lo que hizo mal, sino por animarlo a restaurar la relación. Esto es perdonar de verdad. Perdonar de verdad es olvidar y decidir volver a confiar. En quinto lugar, el camino para encontrar la sanidad de Dios para tu vida implica también ser sabio. Hay dos cosas importantes que quiero que sepas en este punto. Y es que en algunas ocasiones va a ser posible restaurar una relación, restaurar un matrimonio, restaurar una amistad. Pero en algunos momentos de la vida y con algunas personas te vas a dar cuenta que restaurar la relación no es posible. Sobre todo si estamos hablando de personas potencialmente dañinas. Miremos lo que dice la Biblia. No envidies a la gente malvada ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Estos versículos son claros y quiero que los entiendas por esto.
Por un lado, es importante que vos entiendas esto. Si hay una persona que cometió algo sobre tu vida que es un delito, como por ejemplo abusar de vos, no es parte del plan de Dios que vos creas que esa persona no tiene que responder ante la ley. Dios quiere que esa persona responda ante la ley y si tiene que pagar el precio del crimen que cometió, lo va a hacer. Lo que Dios quiere es que vos perdones a esa persona. Ahora, perdonar tampoco significa que vos vas a volver a ser amigo o que vos vas a volver a confiar. Si vos te das cuenta que esa persona es alguien potencialmente dañino, vos simplemente en oración podés tomar la decisión de decir, perdono a esta persona. Es más, si el Espíritu Santo te da la convicción de hacerlo y lo querés hacer, tal vez podés ir acompañado por otra persona para no ponerte en una situación de vulnerabilidad y decirle cara a cara que lo perdonás, que la perdonás. Pero estate seguro de algo, Dios no quiere que te vuelvas a someter a una situación de vulnerabilidad. Si esa persona es potencialmente dañina, si esa persona puede volver a causarte daño, es suficiente con que vos la perdones y dejes el caso en manos de Dios y, si es necesario, en manos de la justicia. Perdonar es ser sabio. Y finalmente, en sexto lugar, la palabra de Dios nos dice que el camino para encontrar la sanidad en el perdón es orando por nuestro agresor. La Biblia dice esto: pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Como yo te dije, algunas veces el perdón va a producir el milagro de una amistad que vuelve a comenzar en foja cero. Algunas veces, y siempre es lo que Dios desea, el perdón va a hacer que un matrimonio sea restaurado, que una relación entre un padre y un hijo sea restaurada. Ahora, hay veces que por la dureza del corazón humano, por la no disposición del otro a arrepentirse y a cambiar, esa restauración no es posible. Cuando eso ocurre, la Biblia dice esto. La Biblia dice que yo tengo que dejar el caso en manos de Dios y orar por esa persona. Orar para que pueda encontrar la salvación. Orar para que pueda arrepentirse, para que pueda cambiar y que el milagro en algún momento sea posible en la vida de esa persona. Así que recordá esto. Muchos de nosotros pasamos por situaciones en las cuales nuestro corazón, nuestra mente han sufrido un daño. Ese daño humanamente es irreparable. Tal vez humanamente no tengamos más que aprender a lidiar con ese dolor. Pero Jesús dijo algo. Jesús dijo: yo vine a sanar a los que tienen el corazón quebrantado. Dios quiere y Dios puede sanar tu vida. Dios quiere sanar completamente las secuelas de todo dolor en tu alma y en tu corazón. Pero el camino para que eso ocurra es la oración de sanidad, la oración de perdón. Dentro de unos minutos nada más vamos a tener nuestro tiempo de oración conversacional. Y en este tiempo va a ser la oportunidad donde quizás por primera vez en tu vida vos puedas extender una palabra de perdón que va a hacer restaurar una relación o que va a liberar tu corazón de un dolor. Nunca lo olvides. El camino de Dios para que puedas encontrar sanidad es perdonar a los demás como Dios te perdonó a vos en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.